Muy buena tarde, muchachos. En la tarde de hoy vamos a hablar de farmacología. Ese es el nuevo módulo que iniciamos hoy. Vamos a empezar hablando primero de generalidades para que ustedes entiendan bien el porqué de las cosas y más adelante pues ya iremos a fondo con este tema. Entonces, primero, para que dejemos claro qué es farmacología. La farmacología es el estudio de todas las sustancias que interactúan con los procesos bioquímicos de los sistemas vivos, entendiéndose por sistemas vivos no solamente al humano, sino también los animales y por otro lado las plantas. Recuerden que hay medicamentos que pueden servir tanto en humanos como en animales y hay otros muy pocos que también sirven en las plantas. Además de todo, la farmacología también estudia todos los efectos que pueda tener un fármaco en un organismo, entendiéndose por efectos no solamente aquellos que sean beneficiosos, sino también aquellos que pudieran llegar a ser tóxicos. Es decir, que depende de qué medicamento y de la cantidad de medicamento, este medicamento puede ser bueno para mí o puede causarme daño. La farmacología en sí se ocupa entonces de todos los procesos como tal que sufre un medicamento desde el momento en que se administra hasta que se elimina. La administración puede llegar a ser por varias vías, una vía oral, una vía endovenosa, una vía rectal, una vía sublingual, una vía por medio de gotas ópticas o inhalatorias. Y su eliminación se da por básicamente 3 vías: vía renal, vía digestiva por medio de las heces, la renal por medio de la orina o la vía exhalatoria por medio de cuando exhalamos y eliminamos por medio de la nariz o el sistema respiratorio. Dentro de esto, entonces, los fármacos van a sufrir diferentes cambios. Entonces va a haber una parte de la farmacodinamia, una parte de farmacocinética y otra parte donde vamos a tratar toxicología. Para entender mejor estos términos, entonces vamos a desglosar uno por uno. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la farmacocinética. La farmacocinética, entendido desde otro punto de vista, es básicamente lo que el cuerpo le hace al medicamento para poder administrarse, liberarse, distribuirse, metabolizarse y por último eliminarse. Estos procesos los vamos a ver más a fondo, pero quiero que les quede claro que en sí la farmacocinética es lo que mi cuerpo le va a hacer al fármaco. El cuerpo le va a hacer al fármaco. ¿Para qué? Pues para desgregarlo, desintetizarlo y poder que se pueda absorber como debe ser. Por otro lado, tenemos la farmacodinamia, que es básicamente el concepto contrario y viene siendo lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Qué le puede hacer? Disminuir el dolor, eliminar las células, alivianar los síntomas. Eso es básicamente. Recuerden que aquí son generalidades, ya iremos poco a poco desglosando todos estos conceptos para que les quede más claro. La toxicología, por su parte, se encarga de los efectos nocivos o dañinos que puedan causar los fármacos en el cuerpo. La toxicología se basa en que hay un límite, una dosis hasta donde se permite y no se presenta ningún efecto dañino en el cuerpo, pero que si esa dosis se supera, entonces podemos causarle daño a nuestro cuerpo. Y por último tenemos la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es esa rama de la farmacología que estudia todas las reacciones adversas o daños que pudiera causarme el fármaco a mi organismo. Es necesario que antes de que salga un fármaco al mercado se haga farmacovigilancia sobre él y aún después de que haya salido al mercado se debe verificar por largo tiempo que ese fármaco no me esté causando daño, que ese fármaco no tenga repercusiones en mí, porque si no debe salir del mercado como ha pasado con otros fármacos anteriormente que ya no se administran, sobre todo en otros países y que Colombia toma esas referencias y los empieza a sacar del mercado o los reemplaza por un fármaco que no tenga tantas reacciones adversas o que pueda llegar a ser no tan nocivo. Otras definiciones para que ustedes las tengan en cuenta y logren entender la diferencia, sobre todo entre estos dos
porque una droga no es lo mismo que un fármaco. Entonces vamos a hablar primero de droga. Escuchamos mucho como esto, sobre todo a las personas que ya tienen edad, a los ancianos, ellos dicen, el médico me mandó esta droga, y realmente la droga no la envía el médico. La droga es un agente químico que está biológicamente activo, que puede causar cambios en mi cuerpo, es verdad, hace cambios en el organismo, pero que estos cambios no tienen un efecto terapéutico. ¿Qué significa un efecto terapéutico? Que no me alivian, no me quitan, no me disminuyen o no me eliminan, ya sea el dolor, el cáncer, las células, el virus, el parásito. ¿Sí me hago entender? En sí, la droga lo único que hace es tener cambios en mi cuerpo, pero cambios sobre todo en el sistema nervioso central. En estas drogas convergen y están todo el tiempo, están maquinando prácticamente o interfiriendo en lo que es el sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas drogas? La marihuana, la heroína, el éxtasis y otro tipo de drogas que en este momento se utilizan según las concentraciones única y exclusivamente para alterar el sistema nervioso central, que pueden llegar a tener efectos terapéuticos, sí, pero no si se consumen como tal, como su presentación viene. Por ejemplo, la heroína, o llamada también opio, se sintetiza a raíz de un fármaco que conocemos como opioides y que más adelante vamos a ver, siempre y cuando solamente se sintetice y se logre buscarle una aplicación terapéutica. Entonces, el fármaco sí tiene aplicación terapéutica. El fármaco sí me quita o me elimina o me destruye las células malas, o me quita el dolor, o me disminuye los síntomas, porque él sí tiene aplicación terapéutica. Ambas, tanto la droga como el fármaco, son biológicamente activos, pueden hacer cambios en el cuerpo, solo que la droga actúa prácticamente en el sistema nervioso central y el fármaco sí va a actuar en un receptor específico que es el que me va a ayudar a mí a quitar o a minimizar, llámese dolor, malestar, inconformidad, células dañinas, virus, parásitos, hongos. Pasando de esto, tenemos acá otras definiciones, como lo son el excipiente y la forma farmacéutica. El excipiente, para que ustedes me entiendan, es una sustancia que es inerte, ojalá lo tengan muy en cuenta, inerte, no tiene nada que ver, no produce ningún efecto en mi cuerpo, no produce efecto, sino que es básicamente el vehículo que me ayuda a darle una forma y unas características unida al fármaco para que se complete un medicamento. Es decir, el excipiente no va a causar nada en mí, pero me ayuda a que, por ejemplo, el medicamento logre llegar a su punto de absorción o a donde va a ir a hacer el efecto. Y va a darle unas características específicas por medio de una forma farmacéutica. Ahora, ¿qué es una forma farmacéutica? La forma farmacéutica es el aspecto físico que va a tener el medicamento. Aspecto físico, conózcase como gotas, ungüento o crema, tabletas, ampolla. Ese es el aspecto físico y esa es la forma farmacéutica que él tiene. La forma farmacéutica va a estar dada por el medio por el cual vamos a introducir el medicamento a nuestro cuerpo. Ejemplo, si necesitamos introducirlo por los oídos, entonces vamos a escoger las gotas, porque lógicamente no vamos a introducir, digamos, una tableta en el oído, ¿cierto? Si, por ejemplo, necesitamos es que sea por vía oral, es más fácil consumir tabletas o jarabes por algún momento, por así decirlo. Si necesitamos que pase por vía endovenosa o por vena, entonces va a ser por ampollas, porque no podemos pasar una tableta por ahí. Eso es lo que tiene que ver la escogencia de la forma farmacéutica como vaya.
Yo sé que ustedes van a estar ahorita un poco confundidos, pero tranquilos que vamos a ir poco a poco y más adelante vamos a repetir y repetir hasta que todo esto nos quede claro. Entonces, para tener como más claridad, quiero que nos preguntemos qué es un medicamento. Entonces, el medicamento está compuesto por tres cosas: el fármaco, que es un principio activo, algo que va a hacer un cambio en mí, más un excipiente, que es el que me va a ayudar a transportarlo el vehículo, ¿sí? Unidos ambos en una forma farmacéutica. ¿Cuál forma farmacéutica puede llegar a ser? Jarabe, tabletas, ungüentos, cremas, ampollas, gotas, píldoras, tabletas recubiertas, inhalador, cualquiera de esas formas farmacéuticas, y que en total me hacen dar a mí el aspecto de medicamento. Si no tengo alguno de estos tres, no es un medicamento. Para que sea medicamento debe tener un fármaco unido a un excipiente, que es el vehículo transportador, una forma farmacéutica dada por ellos, y ahí ya considero que es un medicamento. Les vuelvo a repetir, entonces, para que lo tengamos así como muy claro: el medicamento es un fármaco que hace cambios y tiene una acción terapéutica en mí, un excipiente, que es el vehículo que me va a ayudar a transportar ese fármaco y que se va a unir para colaborarme con la forma farmacéutica, y en sí le doy, estos dos me dan una forma farmacéutica para que ese medicamento sea lo que es. Para que tengamos claridad de las cosas, les voy a dar un ejemplo. El fármaco aquí puede ser acetaminofén, o mejor conocido acetaminofén. Perdón. Acetaminofén, o conocido como paracetamol. El excipiente viene siendo un polvo que yo le voy a agregar para que entre los dos, más ese polvito que le agrego, me quede en forma de tabletas, que es la forma farmacéutica. Entonces, la forma farmacéutica de ese acetaminofén es tabletas. El excipiente es un polvito que me ayuda a reunir el acetaminofén como tal, el paracetamol, moldearlo y que la tableta no se me dañe ni se me descubra. ¿Por qué es importante el excipiente también? Porque es el vehículo que me va a permitir que llegue a donde tiene que llegar y que no se dañe mientras estoy en la boca, pasa por el estómago, sino que llegue exactamente al intestino, se absorba y llegue a todo el torrente sanguíneo. Ahora, hay un concepto que está muy arraigado a todo esto, y es el de placebo. El placebo es una sustancia inerte, primero que todo, que les quede muy claro, es inerte, que es disfrazada de medicamento y que se utiliza con el fin de explorar los efectos psicológicos de un tratamiento. Psicológicos. Solo tiene cambios psicológicos, más no cambios terapéuticos. Ojalá y les quede muy claro. Psicológicos sí, pero no terapéuticos. Es imposible que un placebo me quite a mí el dolor, el malestar, los síntomas, porque es una sustancia inerte, no va a producir cambios en mí, pero puede llegar a tener cambios psicológicos si yo le aseguro a usted que ese medicamento que le estoy dando le va a quitar o le va a disminuir el dolor. Se utiliza muchísimo, primero para verificar los efectos de otro medicamento, porque el placebo tiene la misma forma. Y segundo, para las personas, sobre todo aquellas que se consideran hipocondríacas. Son esas personas que tienen una capacidad cognitiva o psicológica diferente y que lo que hace ellos es inventarse enfermedades. Todo el tiempo
simulan tener cierto tipo de enfermedad o se enferman de cierto tipo de cosas, dicen que les está pasando esto, que sienten aquello y no sé qué, pero como la condición es psicológica, con ellos sí funciona el placebo, se les da, vienen igual en tabletas, en jarabes, en todo, igualito, ungüentos, cremas, solamente que no tienen ningún fármaco, ningún principio activo. ¿Sí? Tienen un excipiente y una forma farmacéutica, sí, pero no van a tener contenido el fármaco, solamente una sustancia inerte. Se utiliza mucho para estas personas hipocondríacas y también para los niños cuando los niños se vuelven dependientes de cierta cosa o quieren llamar la atención. Entonces no es bueno seguirles el ritmo y los que dicen que estoy enferma a toda hora y dame medicamento y dame medicamento. Sería bueno también reemplazar el medicamento, por ejemplo el acetaminofén, el Advil Children o el que les den, o Doles, por un juguito o un Gatorade o algo que se parezca mucho, y se le puede dar también eso a los niños y eso sería un placebo y evitamos estarle dando tanto medicamento porque a la larga puede causar daños en el riñón y en el hígado. Para eso se utilizan los placebos. Los fármacos tienen una nomenclatura y están identificados por dos nombres. Qué pena que se me fue mal, no eran tres, eran dos nomás. Dos nombres. El nombre genérico es uno y el otro es el nombre comercial. El nombre genérico me lo da el fármaco que trae dentro, la composición farmacológica que viene con él. Y es dado sobre todo porque se conoce como genérico en los laboratorios que producen a gran escala o que lo generaron a gran escala. Un ejemplo, el primer ejemplo lo voy a subrayar con rojo. El nombre genérico se llama acetaminofén. Acetaminofén 500 miligramos. Está dado por el laboratorio MK. ¿Listo? Nombre genérico. El nombre comercial se llama Dolex, que es el mismo acetaminofén de 500 miligramos, pero que ahora lo da otro laboratorio que es el GSK. Y por eso él decidió ponerle Dolex y convertirlo en algo más comercial porque él paga comerciales, él saca un comercial y otro diciendo que es mucho mejor que el otro, que actúa más rápido, que es más suave con el estómago de los niños, que no produce malestar, bueno, en fin. Y lo cambió en un excipiente que lo permite, o sea, vehículo que lo permite que llegue un poco más rápido. Por eso muchos dicen, ay, es que a mí me hace más bueno, a mi hijo le hace más bueno el Dolex que el acetaminofén. Realmente no es que sea algo diferente, son el mismo acetaminofén, la misma cantidad, lo que está cambiando ahí es el excipiente, el vehículo transportador. Mientras uno está viajando en una cómoda camioneta Tucson, el otro está viajando en una Chiva. Entonces, lógicamente va a actuar mucho más rápido el de la camioneta porque llegó más rápido. Pero ambos tienen la misma composición y espero que eso les quede muy claro. No hay diferencia en eso. ¿Sí? No hay diferencia entre el acetaminofén y el Dolex en cuanto al fármaco que contiene. La diferencia es en la rapidez de acción. ¿Listo? Por eso aquí mismo, de hecho, el Dolex abajo dice acetaminofén. Dice qué es lo que contiene. El otro ejemplo vamos a ponerlo con amarillo. El otro ejemplo es, por ejemplo, una crema que es de uso vaginal que se llama clotrimazol en su nombre genérico. Nombre genérico, clotrimazol. Medicamento, laboratorio AG, medicamentos AG. Dice que crema vaginal al 1%, ¿sí? 40 gramos, perdón, al 1%. Bien. Según AG, dice que clotrimazol debemos utilizarla 6 días. Todos los días. Ahora está el nombre comercial y se llama Ginocanesten, crema vaginal. Nombre comercial. El laboratorio, si no estoy mal, es Bayer. Laboratorio Bayer. Y dice que tiene aquí bajito, voy a tratar de ampliarlo para que lo vean. Dice que tiene clotrimazol al 2%. ¿Qué es lo mismo? Sí, clotrimazol tiene. ¿Que esta de acá va a durarme 3 días el tratamiento? Sí, porque me dobla la concentración. Mientras que el de arriba duraba 6, aplicándome un 1% día.
Este me dice que dura 3 días y me aplico 2%. Es lo mismo, es la misma composición, tiene el mismo clotrimazol, mata el mismo hongo. Uno lo hace más rápido que el otro por la concentración que tiene y por el excipiente que utiliza para que pueda viajar mucho más rápido. Espero de verdad esto de la nomenclatura y de los nombres farmacéuticos, genéricos y comerciales sí les haya quedado claro, porque muchas veces, sobre todo a quienes están trabajando en servicios farmacéuticos, les van a ir a preguntar ¿cuál es más buena? El comercial o el genérico. Lógicamente el comercial vale más que el genérico, porque mientras el acetaminofén jarabe cuesta creo 2.000 pesos, el Dolex niños cuesta como 8.000 pesos, entonces lógicamente es un valor más grande. Pero en muchas ocasiones tienen el mismo efecto y casi que siempre al mismo tiempo. En algunas ocasiones sí unas son más rápidas que las otras y eso dependerá de lo que se busca más adelante realizar con el medicamento. Entonces eso ya dependerá como tal de la persona. Pero sí es bueno que le indiquemos que ambas son iguales y que no le hagamos creer a la gente que el Dolex es mucho mejor y que eso no es acetaminofén como nos han dicho toda la vida. Los fármacos se dividen de dos formas. Primero, como una familia farmacológica y segundo, según su clasificación terapéutica. La familia farmacológica lo que hace es agrupar fármacos que tienen propiedades similares. Es decir, por ejemplo, los calcioantagonistas, es decir, antagonista, en las novelas el protagonista era el bueno, ¿no? El bueno, por así decirlo. Y el antagonista era el malo, el que le hacía la guerra al protagonista. Algo así funciona en farmacología. El antagonista es el que va a ir a bloquear todo. Entonces, ¿qué? El calcio o los canales de calcio. Aquí están los canales de calcio, los que reciben calcio. Y llega el calcio antagonista, de color rojito, y los va a bloquear. Entonces aquí no entra nadie. Aquí no se pega a nadie. Eso hace el calcio antagonista. Por eso los agrupamos como familia farmacológica a todos aquellos fármacos que hacen este mismo o que tienen esta misma propiedad de ir a bloquear los canales de calcio. ¿Vale? Ahora, la otra agrupación se da por clasificación terapéutica. Es decir, para lo que me sirven, para lo que me van a servir terapéuticamente. Básicamente es para lo que están formulados. Entonces la clasificación terapéutica o las familias terapéuticas me hablan primero, por ejemplo, de antihipertensivos, es decir, todos los medicamentos que me sirven para bajar la presión. Antiinflamatorios, todos los medicamentos que me sirven para desinflamar. Anticoagulantes, todos los medicamentos que me sirven o me funcionan para evitar que yo me coagule. ¿Listo? Estos son como a grandes rasgos. Recuerden que todavía falta mucho, estamos hablando de generalidades, así que cualquier cosita que no vayan entendiendo, revisen el video hasta el final y luego ya lo conversamos. Aquí, ¿qué más podría ser? Familia de los analgésicos, todos aquellos que me provoquen analgesia, es decir, que me quitan el dolor. Familia de los antipiréticos, aquellos que me bajan o me disminuyen la fiebre. Familia de los antibióticos, aquellos que eliminan las bacterias. ¿Sí? Ahí vamos. Listo. Vamos a hablar entonces en sí de qué es una forma farmacéutica, para que otra vez les quede claro. Recuerden que les dije que les iba a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se les vaya quedando. Por eso no se alarmen a la primera. Revisen el video hasta el final. La forma farmacéutica es la forma de preparación de un medicamento con el fin de posibilitar su administración. Esto es lo más importante, posibilitar su administración. Depende de cómo lo voy a administrar, necesito tener la forma farmacéutica. Por eso se escogen algunas que son mejores que otras. Y por eso algunos medicamentos no vienen en cierta forma farmacéutica. Ejemplo, las cremas vaginales como lo vimos en la clotrimazol. No va a venir esa presentación de forma
oral, porque va a ser mucho más difícil que se administre así y que tenga un efecto si yo me lo tomo. Es más fácil que sea tópico porque ahí es donde están efectivamente los hongos o los parásitos para los que se utiliza. El diseño de la forma farmacéutica va a depender siempre de la vía de administración que se va a usar. Ejemplo, volvamos y lo repetimos. Tabletas, vía oral. Ahí se me fue. Oral. Suspensiones, emulsiones, vía oral. La suspensión es aquello que yo llega en polvito y yo debo convertirlo en jarabe o como le pueden llamar ustedes, bueno, en líquido, porque le aplico agua y ya se vuelve pues de una forma líquida. Eso es una suspensión. Las emulsiones, pues no tengo una más que explicarles que emulsión de Scott. Eso es una emulsión. Viene en forma líquida con algo de aceite y por eso se llama emulsión. La solución inyectable, pues podemos decidir que sea de dos vías, la vía intramuscular o una vía endovenosa. El elixir también va por vía oral y otras que vamos a hablar más adelante. Esto es una abrebocas porque tenemos una clase específica de vías de administración. Entonces aquí les dejo como un poquito para que lo vayan entendiendo. Las vías de administración se dividen en tres, básicamente las enterales, viene de su nombre de intestino, básicamente son aquellas que van a ir a llegar a ser absorbidas por el intestino o que van a ingresar lógicamente por boca para llegar hasta el intestino, por eso vienen en su nombre enteral y son básicamente tres. La vía oral, sublingual, debajo de la lengua, sublingual y la vía rectal. Dentro de la vía oral ingresan también aquellas que se van a pasar por sonda nasogástrica o nasofaringea o nasoyeyunal, de todas maneras que sea por sonda. De todas maneras ellos van a terminar llegando de alguna manera al intestino. Otra vía de administración es la vía parenteral. La vía parenteral me indica a mí que yo tuve que romper para poder ingresar al cuerpo. Entonces está la vía intravenosa o endovenosa, como quieran llamarle, intraarterial, que se utiliza muy poco, aquellos que se pueden dar directamente en la arteria, intramuscular, que se puede aplicar y se aplica básicamente en las nalgas o en los glúteos, y la vía subcutánea, que se hace debajito del ombligo. Recuerden que con ustedes tenemos pendientes muchas prácticas que igual las vamos a hacer y ahí vamos a tratar de nuevo todo esto, así que no se preocupen. La idea es que me vayan entendiendo por ahora la parte teórica, que la parte práctica la ponemos, como quien dice, obviamente en práctica cuando logremos bajar todo este pico y cuando en sus municipios podamos ingresar fácilmente. Y otras vías que también se utilizan mucho son la inhalatoria, como lo ven aquí con el niño, la vía dérmica o tópica también se llama, que son para la utilización de las cremas, y la vía nasal, que no es la misma vía inhalatoria, porque inhalar no es lo mismo que me echen gotas, por ejemplo, ¿sí? Es diferente. Y aquí también vendría entrando la vía óptica, que es por los ojos, y la vía ótica, que es por los oídos.